Muy bien, pues listo, bienvenidos, buenas tardes, domingo, ya tarde, noche, ya pasan un poquito de las 8 de la noche. Bienvenidos a Conciertos en su edición dominical, la edición de conciertos contra COVID-19. Como anunciamos en la semana, pues el día de hoy tenemos un tema muy relevante porque es una enfermedad o son enfermedades que tenemos en nuestro país, pues por cantidades muy importantes, ¿verdad? Entonces, tenemos pues un line-up de lujo con gente que está dedicada al estudio y al tratamiento de estas enfermedades, como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión o presión alta y las enfermedades del corazón. Entonces tenemos al doctor Raimundo García, que es endocrinólogo, especialista en endocrinología, y tenemos al doctor Félix Barrera, que es especialista en cardiología, esta tarde con nosotros. Raimundo, Félix, gracias por estar con nosotros. Buen día. Y obviamente, pues aquí Memo Duque en la co-conducción, ayudándonos y asistiéndonos a hacer el programa redondito y tener pues al representante de la gente no médica. Recordemos que este es un programa para no médicos, es un programa para la comunidad, ¿verdad? La voz del pueblo. La voz del pueblo. Gracias a todos por... Bienvenidos y qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias a todos los que se están conectando también. Ya empezó a vemos y aquí la cuenta. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de los doctores. Siempre es muy importante. Yo a todos mis amigos y a mi familia les digo que lo que vean en las redes, pues lo tomen con mucha reserva y bueno, estamos en una red social, ¿verdad? Pero pues siendo yo médico, me aprovecho de esta fortuna de tener colegas médicos que me están dando la mano con este programa y que bueno, yo creo que poniendo nuestro granito de arena, hemos hecho algo, ¿verdad? Nos hemos quedado con los brazos cruzados. El doctor Raimundo García, ambos dos son compañeros míos de la generación, estuvimos en la carrera desde el primer año, entonces tenemos ya pues, décadas de conocernos, se oye medio pesado, ¿verdad? Pero ya tenemos muchos años de conocernos. El doctor Raimundo García Reza es especialista en medicina interna y tiene la subespecialidad en endocrinología clínica y metabolismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está certificado por los consejos de medicina interna y de endocrinología y es miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología. El doctor Raimundo ejerce su práctica privada, pero me consta porque he estado en contacto con él, es el endocrinólogo de la familia, que trabaja en investigación clínica desde el año 2000. Y lo que hace Raimundo es trabajar con medicamentos que están en fase 2, fase 3, fase 4, y que son medicamentos que se están probando para ver su eficacia, su seguridad, y pues esto lo hace ya desde hace 20 años. Raimundo ha estado como investigador principal, subinvestigador y coordinador en más de 70 estudios clínicos, entonces una larga experiencia en esto. Muchos de los medicamentos que gente con diabetes usa aquí en Monterrey probablemente los conocía desde que estaban empezando, ¿no? Pues bienvenido, Raimundo. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Aldo. Y el doctor Félix Amador Barrera Oranday, también amigazo desde la carrera, cardiólogo de mi familia también. Él es especialista en medicina interna, que ahorita les voy a decir qué es eso, porque mucha gente no sabe. Medicina interna y subespecialista en cardiología y hemodinamia, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor tiene un curso en ecocardiografía, en laboratorio de ecocardiografía en la Clínica Mayo de Jacksonville, en Florida, en los Estados Unidos. Hizo su subespecialidad en cardiología intervencionista en el Hospital Clínic de Barcelona, España, uno de los hospitales más importantes del país. Actualmente es miembro activo de las Sociedades de Cardiología Intervencionista de México y de la Asociación Nacional de Cardiólogos en México. Félix, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Aldo, por la invitación. Bueno, les decía, quiero yo aprovechar porque los médicos, la mayor parte de los médicos que han estado aquí, el doctor Abelardo Elizondo de neumología, el doctor Luis Sánchez de infectología, los dos doctores que tenemos aquí ahorita y un servidor, somos internistas. Entonces, ¿qué significa eso? Que me han dicho, pues, ¿qué es el internista? ¿Es el interno o es el que interna pacientes o qué es? Un médico internista, la medicina interna, esa es la especialidad, es una especialidad. Y es una especialidad que en México lleva 4 años, es decir, un médico termina su carrera, hace su servicio social y luego entra a la especialidad de medicina interna.
La medicina interna es una de las 5 grandes ramas de la medicina, ¿verdad? Sí, aquí estamos viendo, es la medicina interna una de ellas, la cirugía, la pediatría, la ginecología y obstetricia y la psiquiatría. Esas son las 5 grandes ramas. Cuando un doctor termina su especialidad en medicina interna, después de 4 años en México, tiene la opción de hacer una subespecialidad. Es decir, una de las ramas, porque la medicina interna tiene muchas ramas también. Una de ellas es la cardiología, otra de ellas es la neumología, otra de ellas es la gastroenterología. Tiene muchas ramas. Entonces, el médico internista, después de 4 años y ya ser especialista, puede escoger hacer una subespecialidad, que son otros 3 años, dependiendo de sus especialidades, que son de 2, de 3, ahí hasta de 4. Entonces, el internista, el especialista en medicina interna, puede seguir adelante con su especialidad. Y eso es lo que aquí Raimundo y Félix hicieron cada una en sus respectivas. Pero hay muchos médicos que se quedan de especialistas en medicina interna. Y este es un grupo muy grande de especialistas que hay, y que su relevancia es que son también médicos de primera línea contra el COVID, ¿verdad? Definitivamente el internista en los hospitales, pues es muy bienvenido porque tiene conocimientos de todas las subespecialidades, más que generales, diríamos nosotros, pero ya, por ejemplo, cuando uno hace una subespecialidad, cardiología, endocrinología, nos dedicamos a ver nada más enfermedades del corazón o del metabolismo, etcétera, durante otros 3 años. Entonces, también hago esta aclaración porque la gente debe de saber, ¿verdad?, que los médicos y las especialidades que tienen son de muchos años de trabajo, ¿verdad? Para poder ser cardiólogo, tuviste que estudiar medicina y si eres especialidad, estuviste 14, 15 años estudiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que sí hay que tomar en cuenta. Pero bueno, quería hacer esa introducción porque sí creí importante, ¿verdad? Porque siempre presento a los doctores del programa como especialistas en medicina interna y pues esa fue una breve explicación. Entonces, pues vamos a entrar en materia ahora sí de por qué un endocrinólogo, por qué un cardiólogo, ¿verdad? El día de hoy. Y yo creo que el primer tema que podríamos, digamos, iniciar sería preguntarle aquí al doctor Raimundo sobre una enfermedad o un conjunto de enfermedades que se llama síndrome metabólico. Raimundo, ¿nos podrías explicar un poquito qué es eso? Sí, el síndrome metabólico se define como un conjunto o un grupo de enfermedades que se presentan de manera simultánea y que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son todas estas? Este grupo de enfermedades son dislipidemias o hiperlipidemias, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, demencia, y se incrementa el riesgo de demencia, de cáncer, de síndrome de ovarios poliquísticos y de esteatosis hepática no alcohólica. Este síndrome pues es la causa principal que veo yo en la consulta. Generalmente no vienen los pacientes con una sola condición, generalmente se presentan con 2 o 3 enfermedades. A mí cuando acuden ya a consultar vienen con hipertensión, con diabetes y con dislipidemia. Raras veces, en pocas ocasiones, vienen a consultar solamente por obesidad o por diabetes, casi siempre traen todo. Entonces, pues es bien sabido que el síndrome metabólico, conforme han ido avanzando las últimas décadas, se ha ido incrementando el número de personas que lo padecen. Cada vez más vemos niños ya con síndrome metabólico, adolescentes con síndrome metabólico, y bueno, esto habla que en un futuro estamos viendo a personas de 20 años, incluso adolescentes que tienen diabetes mellitus tipo 2, porque empieza toda la fisiopatología desde etapa muy temprana por llevar una mala alimentación y por presentar obesidad y por tener poca actividad física. Entonces, pues ese es el síndrome metabólico, es el conjunto de estas condiciones. Ok, sí, síndrome significa conjunto de enfermedades o conjunto de signos o síntomas, así nos enseñan en la escuela. Entonces, ya desde ahí, ahora, Memo, siéntete con libertad de cualquier duda que tengas, hacerla presente. Primeramente, estaba esperando que el doctor Raimundo nos explicara exactamente en qué consistía todo esto. Definitivamente somos una sociedad donde ignoramos totalmente todos los síntomas que llega a tener un problema de diabetes en nosotros mismos. Pero, Doc, ¿nos puedes decir ahorita? Yo creo que es muy importante. Toda la gente estamos
en casa, hay poca actividad física, obviamente le estamos entrando a los chicharrones, a los pastelitos, a todo lo que tenga grasas y azúcares y todo que sabemos es el camino directo para esta enfermedad. Claro. Podemos, doctor, tener un par de síntomas, ojo, que no nos asusten y que nos digan que ya estamos entrando en un grado de pertenecer a este grupo, a esta enfermedad o tener algunos síntomas de este síndrome. Sí, bueno, los datos clínicos para pensar que tenemos síndrome metabólico no se dan de la noche a la mañana. No es que por ahora, por el confinamiento, ya estemos desarrollando un síndrome metabólico, puesto que esto tiene a partir de marzo, que limitaron ya la movilización. Entonces, no en este par de meses vamos a estar desarrollando un síndrome metabólico. Esto es algo crónico que se va dando con los años. Sin embargo, el hecho de que estemos confinados, pues bueno, sí tenemos menos actividad física y como platicábamos hace rato, antes de que se abriera la plática aquí, en estos 2-3 meses pues, sí podemos haber ganado 6 u 8 kilos de peso. Entonces, pues sí lo que podemos hacer para prevenir el incremento en el peso es, pues de forma ahí en la casa, procurar tener hábitos, no estar todo el día acostados o no estar inactivos, sino tener horarios establecidos, no sé, 1 hora de ejercicio y también procurar tener una buena alimentación. Sé que es difícil porque ahorita por lo del confinamiento y por el temor a que vaya a haber desabasto, pues compramos todo en exceso. Compramos carne en exceso, toda la comida tuvimos ahí almacenado por si había desabasto, ¿verdad? Entonces, el comprar comida de más altamente calórica, pues va a hacer que incrementes de peso, ¿verdad? ¿Qué pasa, Doc, si yo vengo de 5 o 6 años de una mala alimentación, de pocos hábitos alimenticios, de poco ejercicio, que mi trabajo probablemente sea de oficina y tenga poca actividad, y todavía eso le pongo que, pues, cuando juegan los Tigres y los Rayados, me dejo caer con unas cervecitas, me dejo caer con todo esto, y ahorita el confinamiento vino a ser la cereza en el pastel que nos faltaba ya para tener algún síntoma. ¿Cuáles son los síntomas, Doc, que tengo que poner yo mucha atención para poder ir con el médico y decir, ¿sabes qué? Me gustaría que me hicieran un estudio de sangre para ver si no tengo triglicéridos o algo arriba. Claro. Bueno, por ejemplo, tomando en cuenta de forma independiente cada uno de las condiciones o de las enfermedades, la obesidad, si ya incrementaste, si estabas limítrofe en tu peso máximo permitido para tu complexión y ganas más del 10% del peso corporal, pues ya sí hay que ir parando las antenas. No sé, por ejemplo, si pesabas 80 kilos y ya me subiste a 88 kilos, bueno, eso ya es significativo. Okay. Pero eso es más bien un signo, no es algo que tú sientas. Por ejemplo, si es hipertensión y si subiste de peso y la presión por lo que tú quieras, no tenías hipertensión, pero empiezas a notar, eso lo va a decir yo creo que Félix, ¿verdad? Pero empiezas a notar dolor de cabeza, zumbido de oído, vista borrosa, pues bueno, o fatiga fatiga con el ejercicio, pues pudieses, o zumbido en los oídos, pudieses pensar que pudieras estar teniendo algo de hipertensión arterial. Esos son los signos o los síntomas más bien. En la diabetes sí hay síntomas. Si tú no eras diabético y ganaste peso, hiciste menos ejercicio, te alimentaste mal y empiezas a tener datos de orinar más, tomar más agua, levantarte en la noche a orinar varias veces, pues bueno, son síntomas de que pudiese tratarse de diabetes. Digo, el diagnóstico eso es en cuanto a síntomas, por lo que me estás preguntando. Ajá, exacto. Sí, Doc, porque básicamente, perdón, Doc, porque básicamente es también metamos el hecho de que mucha gente a lo mejor no se está atreviendo a ir a los hospitales por un miedo secundario a otras razones, y este tipo de programas nos ayudan a que nosotros nos demos cuenta si en realidad tenemos que ir con el médico a hacernos un chequeo o estamos sintiendo algo nada más, algo transitorio. Entonces, por eso mi pregunta de cuáles son las señales, Doc, con las que tú nos puedes decir, si tengo esto, vayan, por favor, tómense el tiempo de hacerse un examen. Claro. Sí, quiero nada más hacer un comentario ahí que veo muy, muy oportuno. O sea,
Memo pregunta de los síntomas, pero la mayor parte de las veces, les digo esto porque muy seguido los pacientes me dicen, doctor, yo sé que no traigo azúcar alta porque me siento bien. O no, yo sé que el colesterol lo traigo bien porque no lo siento. Pues, o sea, eso no se siente, ¿verdad? O sea, las maneras de diagnosticar presión alta, de diagnosticar diabetes, son con exámenes de laboratorio, ¿verdad? Cuando un médico te evalúa y ve los factores de riesgo que tengas, que si fumas, que si vida sedentaria, todo eso. Pero mucha gente, yo creo que digo, eso es muy, muy característico oírlo, la negación, que es parte de la naturaleza humana, a decir, yo ando bien porque yo me siento bien, entonces debo andar bien en todo, y pues la verdad es que no. Sobre todo, Félix, te pregunto de los lípidos, por ejemplo, del colesterol, como cardiólogo, que también ves esto. Ese es, ahorita que Raimundo hablaba de dislipidemias, a lo que se está refiriendo es a colesterol alto, que ese también tiene un gran papel en las enfermedades del corazón, ¿verdad? Así es. Sí, y la sintomatología de tener el colesterol alto, pues la gran mayoría no tienen síntomas. Ese es el gran problema. Y lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso hay que hacerse exámenes de manera regular, ¿no? Por lo menos 1 o 2 veces al año hacerse exámenes y estar revisando, porque esto no existe ninguna sintomatología cuando tenemos el colesterol elevado, ¿no? La primera sintomatología cuando nos damos cuenta es cuando ya un paciente ya tuvo un infarto en el corazón o ya tuvo una embolia cerebral, ¿sí? Esa es la primera vez que ellos saben que tuvieron el colesterol alto y nunca se checaron, ¿no? Es cierto. Ahora, claro, aquí no se trata de asustar a los jovencitos o 20, 30 años, ¿verdad? Digo, estamos hablando pues ya de edad, de personas. ¿A qué edad considera Raimundo, por ejemplo, o Félix, que hay que checarse, por ejemplo, contra diabetes o contra colesterol alto o presión alta? Raimundo. Sí, para diabetes depende también de los factores de riesgo. Si tienes carga genética de ambos padres con diabetes, hermanos con diabetes, y La herencia. sí, la herencia. Más aparte le agregamos los factores ambientales. Si soy una persona con obesidad, con poco ejercicio, muy malos hábitos de alimentación, pues bueno, soy persona de alto riesgo de presentar diabetes. Y ahí sí hay algunos signos que pueden orientarnos a que ya empecemos a checar algún examen. Por ejemplo, las personas con obesidad que se les pone así como negrito en el cuello o en los pliegues, se llama acantosis nigricans, y ese es un dato que nos habla de resistencia a la insulina, que es una fase muy temprana de desarrollar diabetes. Entonces, si empezamos a actuar desde estas fases, podemos retrasar o corregir el daño metabólico que se viene dando y tratar de prevenir. La prevención primaria es en este caso. Okay. Y ahí sí pudiésemos hacer exámenes de laboratorio, como te digo, depende de si ya tiene signos desde incluso la adolescencia, les estamos haciendo exámenes, pero no es lo habitual del total. Digo, la mayoría son personas adultas, aunque ya lo estamos viendo en personas adultas jóvenes de 20, 30 años, ya no es el típico paciente de 40, 50 años que viene debutando con diabetes. Ahorita el grueso de los pacientes diabéticos están entre 30 y 50 años, o sea, desde jovencitos. Okay. Y Félix, para presión alta, frenos del corazón, o que va a hacerme un check-up. Ya es que el check-up vas con el cardiólogo. ¿A qué edad se recomienda actualmente? Bueno, la recomendación de las sociedades de cardiología son a partir de los 40 años, 40. Pero lo que dice Raimundo es totalmente cierto. Cada vez vemos gente mucho más joven con hipertensión y con diabetes. Estas dos enfermedades van de la mano, ¿sí? Y son prácticamente los mismos factores de riesgo, ¿no? Aunque la diabetes sí, a lo mejor sí se da en población un poco más grande, pero yo considero que hay que revisar a las personas desde la adolescencia, lo mismo que dice Raimundo, porque cada vez la gente está más gorda, somos el segundo lugar en el mundo en obesidad, ¿sí? El índice de masa corporal en los mexicanos es altísimo, entonces desde la adolescencia tenemos que estarlo revisando. Entonces, doctores, nos queda claro, los síntomas preventivos no existen en estas enfermedades, tenemos que hacernos un chequeo. Una alerta es el sobrepeso. Obviamente nosotros mismos nos damos cuenta si estamos teniendo hábitos alimenticios no equilibrados, y eso también nos puede dar consumo de alcohol, consumo de tabaco. Todo esto, si lo tenemos,
preferiblemente después de los 35, 34 años, es preferible cada año irse paulatinamente haciendo un examen. Y esto es lo que nos puede ayudar a prevenir el mal, ¿verdad? Obviamente también cambiar nuestros hábitos alimenticios de consumo y todo esto nos va a ayudar mucho más. Así es. Otro punto bien importante que a veces dice uno, ay, no, pues es que la comida y que, o sea, no es nada más eso, también hay un factor, por eso ahorita lo que comentaban de la herencia. O sea, hay gente, todos conocemos a alguien que come como si el mundo se fuera a acabar y están flacos. Y conocemos gente que lo ves flaco y trae el colesterol en 400. Entonces, es también el metabolismo individual el que influye. O sea, siempre yo me acuerdo mucho los comerciales que hay de medicamentos para colesterol en Estados Unidos que hablan de que no necesariamente es nada más la comida, sino también la herencia. O sea, que tú tienes que tomar la pastilla porque tu papá tenía colesterol muy alto o porque tú le entras mucho a los tacos, ¿verdad? O sea, son las dos cosas. Entonces, no porque una persona diga es que yo me cuido y como muy bien, no necesita checarse. O sea, sobre todo, como decían ahorita los dos, ¿verdad? Si hay historia en la familia. Mi papá, mi mamá, muchos de mis hermanos con diabetes desde joven, presión alta, infartos. Lo que decía el doctor Félix es muy cierto. O sea, ya lo dijo, ¿verdad? Mucha gente nunca se cuidó hasta que tuvo el infarto y de no tomarse ni una pastilla, salen de ese infarto con 6 pastillas diarias, ¿verdad? De 6 medicamentos diferentes. Al menos. Para manejo, o más, de menos, y para manejo del infarto, ahora, ¿verdad? Docs, pues la pregunta obligada que yo creo que mucha gente que nos puede estar viendo está padeciendo alguno de estos males. ¿Por qué tanto el miedo de una persona con diabetes que se enferme de COVID-19? ¿Por qué, doctor Raimundo? Bueno, es bien sabido que la diabetes, los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de contraer infecciones, tanto de todo tipo, micóticas, infecciones virales, infecciones bacterianas. Los pacientes con diabetes tienen, pues, por decirlo de manera general, tienen las defensas disminuidas, tanto las defensas celulares como las defensas humorales, y esto los predispone a todo tipo de infecciones. No se diga los pacientes que tienen más mal control, que están mal controlados de su diabetes. Entonces, ya por el solo hecho de ser diabéticos, tenemos un incremento en el riesgo de padecer cualquier tipo de infección. Ahora bien, el ser diabético también, en este caso muy en particular con COVID-19, el contraer el COVID en un diabético los diabéticos tienen una evolución que tiende a complicarse más, a prolongarse más y mayor mortalidad. Y también depende, ¿verdad?, de cada diabético. No es lo mismo un diabético recién diagnosticado a un diabético de largo tiempo de evolución que tiene otras comorbilidades o complicaciones ya crónicas. Obviamente va a tener mucha más mortalidad un paciente que ya mayor edad y mayor complicaciones crónicas asociadas a la diabetes. ¿Te ha tocado o has escuchado de un enfermo de diabetes que sea asintomático? Asintomáticos. O sea, que tenga COVID, preguntas, Memo. Sí, sí, Okay. sí. Con COVID. Sea COVID y que sea asintomático. Bueno, yo pacientes míos no. No, sí me ha tocado pacientes con diabetes que se han hecho a todos en algún momento el COVID les va a surgir con todos los síntomas que estamos conociendo por estar enfermo previamente, diabetes. ¿O no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente, porque, por ejemplo, si soy un diabético de recién diagnóstico que tengo un excelente control, pudiese cursar sin sintomatología. Digo, esto estoy viendo en un caso potencial, ¿verdad? Porque no claro. Me toca. Pero no necesariamente todo el paciente diabético va a presentar sintomatología o se va a complicar. Definitivamente no. Félix, en cuanto a lo de la presión alta sí. Y las enfermedades del corazón, la misma pregunta que hace Memo. ¿Por qué la hipertensión y las enfermedades del corazón predisponen a que el paciente le vaya peor si se infecta? Sí, bueno, para empezar, un paciente con hipertensión que se contagie de COVID tiene una probabilidad de 2.5 a 3 veces mayor de que sea un COVID grave
al tener hipertensión. Y más o menos lo mismo, 2.5 a 3 de aumento de la mortalidad, lo cual es bastante. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque este virus infecta a las células humanas a través de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA2. Ese complejo de virus ECA2 es el que entra a las células. Bueno, o sea, déjame nomás aclarar. Sí, el virus se pega con una sustancia que tu cuerpo hace. Así es. Que se llama ECA, vamos a decirle ECA, ¿verdad? ECA, así es. Y esa unión hace, ¿por qué en los hipertensos hace que sean más graves? Es lo que sigue, ¿verdad? Okay. Bueno, esta enzima convertidora de angiotensina está en mayor cantidad, ¿sí? en las enfermedades cardiovasculares, en los hipertensos, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los pacientes que tienen dilatación de la aurícula izquierda, los pacientes que tienen fibrilación auricular. Entonces, la expresión de esa enzima es mayor en esta gente, ¿sí? Ahora, esta enzima tiene efectos los cuales son dañinos para el organismo al estar en exceso, ¿sí? Hay un aumento de expresión de algunas sustancias que esta enzima promueve, como interleucinas, como vasoconstricción arterial, y hay un tejido que tiene mucha enzima convertidora de angiotensina, que son los pulmones. ¿Y dónde va el COVID grave? A los pulmones. Entonces, parece que todo esto tiene que ver con la enzima convertidora de angiotensina, lo cual en hipertensión y en enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Está en mucho mayor cantidad. Ok. ¿Sí? Déjame te hago una pregunta aquí muy importante, y que fue de las primeras cosas que empezamos a ir cuando nos cayó la pandemia. Mencionabas ahorita esa sustancia, esa enzima, ¿verdad? Que está aumentada en la gente que tiene presión alta, enfermedades del corazón, y que el pulmón es muy rico en ella, por eso llega el virus y haz de cuenta que está nadando en felicidad, ¿no? Por eso les pega más. Así es. Los medicamentos que se usan, un tipo de medicamentos que se usan para esto se llaman inhibidores de la ECA, o sea, que son medicinas que bloquean o paran esta enzima. Entonces se decía que este medicamento al principio podía hacer que el paciente estuviera peor, y mucha gente abandonó, dijo, no, ya no lo quiero tomar porque decían que es peor, porque salió un reporte, pues un solo reporte científico. ¿Y eso, en qué terminó eso, Félix? Muy bien. No, pues una excelente pregunta. Yo creo que es muy importante para la gente que sepa esto. Eso fue un reporte que no tenía ninguna validez científica, ¿no? Entonces, la gente empezó a dejar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Pero ahora, desde el principio de la pandemia, prácticamente desde abril, todas las sociedades del mundo de cardiología recomiendan no suspender los medicamentos, ningún tipo de medicamento para la hipertensión arterial, y menos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los inhibidores de la AT2, de la... ¿Cuáles son los nombres comerciales de esos, Félix? Porque la gente que lo está viendo, Sí. Se usan mucho. Yo sé que son Claro. los más usados, ¿verdad? De hecho, son los medicamentos más usados en el mundo, ¿sí? Los medicamentos que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de la ECA, son todos los que terminen en pril, captopril, lisinopril, enalapril, todos esos son los inhibidores de la ECA. Y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Son los que terminan en sartán. Sí, los sartán, telmisartán, valsartán, candesartán. Okay. Todos esos medicamentos son los que actúan a nivel de ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, y no se deben de suspender. Se ha visto que la gente que lo suspende, ¿sí? Le da más mal. De hecho, hay un estudio chino, tenía que ser chino, ¿verdad? Ahí fue donde empezó, en donde a los pacientes que estaban en cuidados intensivos, que eran hipertensos, los dividieron en que los que tomaban inhibidores de la ECA o inhibidores de angiotensina 2 y los que tomaban otro tipo de medicamentos. Bueno, los que tomaban los inhibidores de la ECA o inhibidores de angiotensina 2 tenían la mitad de mortalidad en cuidados intensivos que los que tomaban otro tipo de antihipertensivos. Pero como quiera,
ya la persona que está controlada con cualquier tipo de medicamento se recomienda que no deje nada de ningún medicamento. ¿Sí? Ok, entonces, ese es un ejemplo clásico de cómo los reportes iniciales, pues son iniciales. Así es. Como ahora que han pasado 4 meses y que hay miles de artículos, pues esos primeros reportes que hicieron tanto ruido y tanto miedo y que causaron que mucha gente suspendiera las medicinas, se vio que son totalmente falsos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una moraleja muy importante del programa de hoy para la gente. O sea, no suspendan sus medicamentos. Hasta ahorita, cuando hay alguno demostrado, se los va a decir la ciencia o su doctor, ¿verdad? De hecho, así rápidamente nada más, sí. Estos medicamentos, hasta en algunos reportes, sí, está empezando a salir que son benéficos. O sea, más que hay que suspenderlos, al revés. O sea, son benéficos y hacen que el COVID sea menos grave. Ok. Doctor Félix, nos pregunta la gente que se está conectando, y creo que es importante, ¿cuál es la diferencia entre un ataque al corazón y un ataque de ansiedad? Si es que tiene algo en qué diferenciarse. Digo, porque por la situación que estamos viviendo, pues mucha gente llega a tener estos ataques de ansiedad en sus casas, y yo creo que están teniendo el miedo de confundirlos con un ataque al corazón, o viceversa. Bueno, pueden ser inconfundibles clínicamente. O sea, una persona puede tener un ataque de ansiedad y pensar que está teniendo un ataque al corazón. Okay. Para el dolor de un ataque al corazón es un dolor intenso en el centro del pecho, el cual es opresivo, se irradia a ambos hombros. ¿Opresivo? ¿Qué es opresivo? Nada más para que... Así como que si estuvieran aplastándole como una pata de elefante, vamos a ponerle en el pecho, ¿no? Okay. Esa es la opresión. Fuerte. Es un dolor que las personas dicen que nunca lo habían sentido en su vida, muy, muy intenso, y se puede acompañar de sudoraciones, náuseas o falta de aire, ¿sí? Pero también la persona que tiene un síndrome de ansiedad lo puede presentar eso, ¿no? Entonces, para eso, si alguien tiene un dolor en el pecho, tiene que ir al hospital. El dolor en el pecho es un síntoma que es potencialmente muy grave y que puede poner en peligro la vida si hay un ataque al corazón. Un ataque al corazón es que una arteria se está tapando o está por taparse una arteria del corazón, ¿sí? Y eso es lo que está provocando el dolor. Ya si van al hospital, le hacen un electrocardiograma, los estudios que se tengan que hacer y ya se ve que no es eso, bueno, pero ya se descartó. Pero aunque sea, Doc, discúlpame, aunque sea una pequeña punzada o un pequeño dolorcito, ¿hay que ir corriendo, Doc? No, es muy buena pregunta. No, tiene que ser un dolor continuo. El dolor que dura más de 2 minutos, sí hay que ponerle atención, pero mucha gente dice, tengo piquetitos en el corazón o como pulsadas. Casi siempre, la mayoría de las ocasiones no tiene nada que ver con el corazón, las punzadas o los piquetitos en el corazón. Okay. Ahí me atrevería yo a decir que, no sé, y que me lo diga Félix, también tiene mucho que ver, por ejemplo, la edad, ¿verdad? Una persona que tiene 20 años, pues va a tener mucho menos probabilidad que alguien de 50 o 60, ¿verdad? De que sea un ataque, un infarto al corazón. O alguien que tiene, pues, ya enfermedades, como de las que estamos hablando ahorita. Volviendo a la diabetes, cuando yo, para mí, por ejemplo, de manejo de colesterol, los dos son especialistas, porque el endocrinólogo es de metabolismo y porque el cardiólogo, el colesterol alto es un factor de riesgo muy fuerte para problemas del corazón. La pregunta aquí sería nada más, ¿por qué la diabetes? Fíjate, lo voy a poner con un ejemplo. La mayor parte de los pacientes diabéticos que ve Raimundo probablemente tengan problemas del corazón, y la mayor parte de los pacientes que ve Félix con problemas del corazón son diabéticos. Entonces, ¿cuál es, Raimundo, la relación entre diabetes y enfermedades del corazón? ¿Cómo? Que nos puedas explicar. ¿Entre diabetes y enfermedades del corazón? ¿Por qué la gente que tiene diabetes tiene mucho riesgo de tener esto que dijo el doctor Félix, que una arteria se tapa, ¿verdad? Por un coágulo, por algo, ¿verdad? Sí, bueno, la diabetes provoca daño tanto macro como microvascular a la larga, ¿verdad? Cuando el paciente está crónicamente descontrolado. O sea, daña los vasos sanguíneos del cuerpo, sí, las arterias y las venas, okay. Las arterias grandes y pequeñas. O sea, por eso no nada más se daña el corazón, sino también se daña los vasos sanguíneos carotídeos, la retina, el riñón, y
todo va de la mano. O sea, si se te daña la retina, tienes altas probabilidades de que tengas también nefropatía y que tengas cardiopatía isquémica. Entonces, la diabetes es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica. Okay. Y Un ejemplo es el pie diabético, ¿verdad? Que es la circulación que no le llega a los pies y por eso pues hay infecciones y hay pues amputaciones y cosas así, ¿verdad? Por lo mismo que dices, que las sí, arterias pequeñas se dañan con la diabetes. es correcto. Sí, se va la hiperglicemia o el exceso de glucosa con los años va provocando este daño a nivel vascular. Se va provocando inflamación a nivel del endotelio, se va disminuyendo la luz de las arterias o la circulación y esto es lo que provoca el daño, la isquemia, ¿verdad? A la larga, ya como lo comentas también, aparte de las extremidades, en el cerebro, en la retina, riñón, igual en el corazón también. Okay. Sí. Doctor Raimundo, tenemos ya un enfermo con diabetes, pero hace ejercicio, está comiendo sus verduras, él sí le hace caso al médico y se tomó nada más sus 2 cervecitas viendo el partido de los Tigres. Este paciente obviamente tiene mucho más armas en un caso de COVID que un paciente regular, digamos así. Sí, sí, definitivamente tiene mucho que ver el grado de control o descontrol que tenga el paciente en cuanto al pronóstico. En este caso estamos hablando de COVID y sí, definitivamente los pacientes mal controlados que ya tienen daño a sus órganos blancos, pues tienen mayor riesgo de que se complique la enfermedad por COVID. Si yo tengo esto ya, todavía tengo una probabilidad, si cambio mis hábitos alimenticios, si empiezo a hacer ejercicio y todo, de ayudar a mi cuerpo, pues por lo menos a resistir en caso de un tipo de enfermedad como esta. Bueno, una vez que ya se presenta el daño crónico, habitualmente el daño ya es irreversible. La neuropatía, la retinopatía ya bien establecida y la insuficiencia vascular ya es irreversible, el daño ya está hecho. Y esto es lo que incrementa el riesgo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que el paciente tenga mayor grado de complicaciones. Eso que me estás comentando es bien común que me lo digan los pacientes. Un paciente de 60 años que durante 30 años no llevó ningún tipo de control y ya me llega con daño renal y con daño en retina, por ejemplo, por así decir un ejemplo. Pero el paciente, pues, por el susto que se lleva, pues ahora sí se pone a hacer las cosas como debía haberlas hecho desde hace 30 años y llega conmigo con niveles de glucosa de 80 o 90 y dice, ¿por qué sí estoy bien, doctor? ¿Por qué no se me quita el daño a retina y el daño al riñón? Entonces, pues ya el daño ya está hecho, ya no lo vamos a poder revertir. Entonces, cuando ya vienes ya con daño bien establecido, el daño ya no revierte. Pero Por definitivamente, eso prevenir es lo más importante. claro, pero definitivamente, bueno, el daño se puede limitar, o sea, a lo mejor lo que ya está hecho Claro. de dañado, puedes evitar que progrese. Y por ejemplo, ahí yo le preguntaría a Félix, o sea, la gente que tiene un infarto, ¿verdad? Hay lo que se llama rehabilitación cardíaca, ¿verdad? O sea, mucho de eso puede mejorar o puede rehabilitarse. ¿Cómo está eso, Félix? En pacientes con infarto y Alguien que ya diabetes. se infartó, no alguien que ya Ok. se infartó, o sea, hablando de la irreversibilidad, vamos a suponer que alguien tuvo un infarto porque no se cuidaba, ok, Bueno, y ya se infartó, pero salió bien, ¿verdad? Sobrevivió al infarto y ahora te dice, doctor, ¿ahora qué sigue? O sea, quiero cuidarme lo mejor posible para disminuir mis probabilidades pues, de tener otro o de morirme de esto, ¿no? bueno, eso depende mucho del tamaño del infarto y de cómo fue atendido en el momento que estaba teniendo el infarto. Por eso yo les comenté hace rato que el dolor en el pecho es muy importante, es un síntoma de alarma, porque si nosotros vemos un paciente que tiene media hora de haber iniciado un dolor y trae una arteria tapada y la destapamos en ese momento, el daño va a ser mínimo. Si lo destapamos la arteria relacionada al infarto en menos de 2 horas, el daño es mínimo. Con cada minuto, con cada segundo que pase, el daño va a ser mayor. Entonces, lo primordial es el tiempo, es músculo, o sea, entre más Tiempo es rápido, miocardio. tiempo es miocardio, así es. Si entre más rápido destapamos la arteria, pues va a haber menos daño. Entonces, ya el paciente que ya tuvo un infarto, le destapamos la arteria y quedó con un daño significativo, bueno, hay medicamentos que se pueden dar para revertir algo, el daño al corazón y evitar complicaciones crónicas como que el corazón crezca, que tenga un aneurisma del corazón,
porque ya es un área infartada, un área cicatrizada que ya no tiene vida. Pero también hay rehabilitación cardíaca, la rehabilitación cardíaca ayuda básicamente a que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que lleve una vida que fuera igual a la que tenía previamente, que esté en una clase funcional mejor, ¿sí? Sí. Y también disminuye algo la mortalidad, los medicamentos y la rehabilitación cardíaca, las dos cosas. Ok, ok. ¿Sí? La otra cosa, por ejemplo, digo, tratando de ser también un poquito optimistas, es, o sea, si alguien, una de las maneras, por ejemplo, que la diabetes y el colesterol alto causan enfermedades porque hacen que las arterias se hagan más duras porque se forma una costra, por así decirlo, de grasa y colesterol y todas esas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que hace que las arterias se hagan más chiquitas y pues puedan infartarse o puede que la Así es, circulación, ¿verdad? Entonces, por así es. ejemplo, los medicamentos de colesterol, yo me acuerdo cuando yo estaba en la residencia de medicina interna que había medicamentos del colesterol que buscaban ver si esa placa, cuando empezabas a tomar tratamiento, la placa se hiciera más delgadita. Eso sí quedó, ¿sí es posible? Sí, eso está muy claro ya. Ah, ok. Mira, los medicamentos más utilizados para el colesterol, para disminuir los niveles de colesterol en la sangre, se llaman en general estatinas. Como les dije, son las que terminan en estatina. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, Lipitor, Crestor, los nombres comerciales que son los más comunes. Bueno, estos medicamentos mantienen la placa de colesterol estable, hacen que no crezca más, pero como tú lo dijiste hace rato, Raimundo lo dijo hace rato, el daño está hecho, o sea, ya la placa esa disminuye en un porcentaje muy, muy pequeño, menos del 10% de carga de placa, y medido con ultrasonido intracoronario, o sea, con un eco que se mete dentro de la arteria, ¿sí? Ahora, hay medicamentos nuevos que son inyectables, que son anticuerpos monoclonales, en los cuales se están bajando los niveles de colesterol mucho más de las metas, ¿sí? Nosotros después de un infarto decíamos que abajo de 70 miligramos por decilitro de LDL, ahora lo estamos bajando de 50. Entonces ahora se está evidenciando que al bajarlo más el LDL colesterol a niveles muy, muy bajos, sí pueden disminuir más la carga de placa. Eso todavía está en estudio, hay múltiples estudios ahorita con eso, está en evolución y no sé, a lo mejor en un futuro cercano podamos ver una regresión total de una placa de colesterol que sería magnífico, ¿no? Por Pero ahorita, cierto, sí, sí, sí. sí, por cierto, algo por ahí vi de un artículo que salió que las estatinas parecía que ayudaban a protegerte contra el COVID. No sé, También también. tienen efectos antiinflamatorios y sí, también O protegen, así sea, es. un mensaje más de que no te dejes de tomar tus medicinas, ¿verdad? O sea, Así es, así es. para cada vez hay más evidencia Más evidencia de eso, de esto, ¿verdad? Por totalmente. cierto, haciendo un paréntesis, ahorita que hablaba el doctor Félix de destapar arterias, un cardiólogo intervencionista es una supra especialidad, no sé si tenga algún nombre, ya que eres cardiólogo, haces otro par de años de estudios, para entrenarte con aparatos especiales, irte a las coronarias, se llaman las coronarias, son las arterias que le dan sangre al corazón. Entonces ahí es donde cuando se tapan se hace un infarto. Entonces, un cardiólogo intervencionista es lo que hace, se mete a esas arterias con aparatos especiales y destapa o pone tubitos o prótesis internas para que la sangre siga fluyendo. Eso es lo que es un cardiólogo intervencionista. Memo, Bueno, más preguntas. y ahora que ya me dijeron que soy hipertenso, doctor Félix, ¿qué medidas debo de llevar? Y más ahorita que está el COVID-19. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, discúlpame. Ya me dijeron que soy hipertenso, ¿verdad? He tratado de cuidarme, he tratado de hacer también algunos cambios de vida, en los cuales me están ayudando, ¿verdad? Pero, ¿qué medidas especiales tengo que tomar ahora con el COVID-19, Doc? Muy bien. Bueno, es importante, lo primordial es no suspender los medicamentos. Eso es lo más importante. Sea cual sea el medicamento, no hay que suspenderlo. Se recomienda no subir de peso. Todo lo que hablamos de lo mismo de diabetes es lo mismo. No subir de peso, caminar en casa. ¿Sí? Tenemos que estar en casa, ¿sí? Primordialmente, ¿verdad? Para no contagiarnos.
Si acaso el ejercicio no lo podemos hacer en casa, podemos salir a la calle y, por ejemplo, caminar. Si vamos en la misma dirección con otra persona, tenemos que estar 5 metros adelante o atrás de la otra persona para que no nos contagie. Si estamos trotando, deben ser 10 metros. Y si vamos en bicicleta, deben ser 20 metros de distancia. ¿Sí? El ejercicio que se recomienda al paciente con hipertensión es un ejercicio leve, moderado. ¿Cómo podemos saber que es un ejercicio leve, moderado? Es cuando podemos hablar tranquilamente entre dos personas y que no nos cansemos, que no se nos vaya la voz, en pocas palabras. Esas son las recomendaciones de ejercicio. No subir de peso, llevar una dieta baja en sodio, que es para la hipertensión, y baja en grasas saturadas y carbohidratos para no aumentar de peso. Los carbohidratos son lo que más nos aumenta de peso porque es lo que tiene más calorías. Básicamente. Tal vez una caminata de 5 kilómetros a un paso más o menos normal nos ayuda bastante, digo, tanto para la diabetes, tanto como para la hipertensión, ¿no, Doc? Así es. La recomendación es por lo menos 30 minutos, 5 días a la semana. Esa es la recomendación de ejercicio mínimo que hay que hacer. Si tú haces 45 o una hora diaria, pues mejor aún. Pero lo mínimo son 150 minutos semanales. Ojo, porque tengo hipertensión y no quiero tampoco sacarme un susto dentro de que entre más ejercicio haga, mucho mejor para mi cuerpo y en una de esas ya le ando metiendo un poquito más y avivo mi malestar. Así es. ¿Qué recomiendas tú, Doc? No pasarnos de los 5 kilómetros, no pasarnos de los 6, como tú dices, la media hora, 45 minutos. Sí, mira, la recomendación de ejercicio la tiene que dar el cardiólogo o el internista que está viendo al paciente con hipertensión. Okay. Hay que estudiarlo antes de una recomendación de ejercicio. Sí, por lo menos hacer una prueba de esfuerzo y verificar que no haya ningún problema en las arterias del corazón o algún problema cardíaco que contraindique el ejercicio. Ya cuando tenemos el visto bueno del internista, del cardiólogo, ahora sí ya podemos hacer un ejercicio leve o moderado. Aquí es algo muy importante lo que tú estás diciendo. No se recomienda en el paciente con hipertensión, ¿sí?, un ejercicio intenso, ¿sí? Aunque tenga sus arterias del corazón normales. El ejercicio intenso no disminuye eventos cardiovasculares ni tiene mayor beneficio cardiovascular que solamente la caminata. Entonces, hay que tener mucha precaución de no sobrepasarnos de ejercicio. Okay. Entonces me estás diciendo que una caminata de 5 kilómetros a unos 5 o 6 kilómetros por hora es más que suficiente 5 días a la semana tanto para la persona que ya es hipertenso como para prevenir este mal. Así es, totalmente. Perfecto, y es algo muy sencillo, Doc. De veras que nos estás diciendo un gran consejo que no nos lleva más, como tú dices, de 45 minutos, que se los podemos dedicar fácilmente al día. A mí me consta, Félix como cardiólogo, él sabe lo que te espera si no te cuidas. O sea, yo creo que por eso, cada vez que le hablo a Félix por Zoom, está en la caminadora mi compadre, o desde hace, siempre me ha dicho, oye, chécate el colesterol y si tienes, empieza a tomar la medicina, porque pues es como en todo, ¿verdad? La medicina preventiva es la mejor, ¿verdad? Déjenme aprovechar para mandar saludos a pues mucha gente que nos está viendo. Saludos a Octavio Martínez, el doctor Octavio, saludos a Tere Nava, a Conchis Dávila, a Vanessa García, ahí te están echando porras, Félix. Saludos a Blanca Galindo, a Cali, que siempre nos sintoniza desde Zacatecas, Gladys Villagómez, a mis tíos Eloísa y Jerónimo, gracias por vernos, Isela. Una pregunta más, esto se lo pregunté al doctor Abelardo Elizondo, y ahora se lo pregunto a ustedes dos. Y ahorita lo preguntó Memo. Una persona que tiene diabetes y tiene hipertensión y tiene obesidad, que bueno, vamos a darle. El paciente dice, doctor, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo para que si me infecto con el COVID no me vaya tan mal? Raimundo, diabético. Diabético, bueno, la clave es llevar un buen control de su diabetes. Y esto aplica para todas las enfermedades infecciosas. En este caso estamos hablando de COVID, ¿verdad? Pero en general se lo decimos a todos los pacientes.
La diabetes, les damos ciertas recomendaciones durante los periodos de estrés. Uno de estos periodos de estrés es un proceso infeccioso agudo, en este caso, pues, el COVID. Eh, para eso les damos algunas recomendaciones. Bueno, ya estamos hablando de alguien que se contagió, ya hacemos a un lado todas las medidas preventivas que se les dan, ¿verdad? Pero ahora ya estoy enfermo, ¿qué debo de hacer? Lo que les recomendamos es que tengan suficiente medicamento para que no se queden sin medicamento, seguir, no suspender medicamentos de ningún tipo y empezar a hacer monitoreo de la glucosa capilar. Ok. Depende si es diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Si es diabético tipo 1, bueno, ahí sería monitoreo diario y si están los niveles de azúcar arriba de 250, revisar cetonas, por si están altamente positivas las cetonas, entonces sí comunicarse con nosotros para dar las instrucciones. O sea, si una persona no se ha infectado y es diabética, el mejor consejo es que tengas azúcar lo mejor posible Es correcto. para que se pueda defender mejor. O sea, si la persona, muchas veces lo vemos, ¿verdad? Que el que trae azúcar de 200 o 300 llegan con infecciones horribles, ¿no? Entonces, cuidarse, traer su azúcar lo mejor posible. Y si ya se infecta y es diabético, asegurarse que su diabetes esté lo mejor controlada posible. Eso es... Porque por el puro estrés de la infección, todas las hormonas contrarregulatorias ahí van a hacer que, vemos el cortisol, la adrenalina, todo eso va a hacer que el nivel de azúcar tienda a elevarse. Y muchas veces también los tratamientos que a veces se manejan en el área de urgencias, por ejemplo, si traen mucho problema pulmonar, manejan esteroides y eso también es dexametasona, que son tienen poder glucocorticoide más Sube alto. mucho el azúcar. Sí, sí, esos son bien potentes en cuanto al descontrol del azúcar y la vida media es muy larga, entonces tienden a estar descontrolados más tiempo. Okay. Ahí es donde, si están con medicamentos orales, o sea, tabletas, los podemos hacer que se empiecen a insulinizar, exactamente, para optimizar el control. Y sería temporal, vaya, no quiere decir que ya se vayan a quedar con la insulina por vida, sino es más bien para evitar que dure el azúcar descontrolado durante mucho tiempo. Para pasar la crisis, por así decirlo. Para pasar la crisis, exactamente. Ok. Félix, presión alta y corazón. Yo soy hipertenso, tuve un infarto hace 3 años, pero ¿qué debo de hacer para que el COVID no me pegue tan fuerte? Bueno, lo mismo que les mencionaba hace rato, no hay una directriz así que nos diga qué hacer, ¿no? Pero la recomendación básica es no suspender medicamentos. Y, por ejemplo, para la presión, estársela revisando por lo menos una vez al día para ver que no suba la presión arterial. Con lo mismo que dice Raimundo, por el estrés, por ansiedad, puede que suba la presión arterial. Pero lo básico es no suspender medicamentos ni para insuficiencia cardíaca, ni para hipertensión, ni anticoagulantes, ni aspirina. De hecho, teóricamente, la aspirina y los anticoagulantes tienen un efecto protector para desarrollar COVID más grave. Entonces, también la persona que esté tomando aspirina o anticoagulante, no suspenderlo por ningún motivo, porque hasta pueden ser protectores para un COVID grave, básicamente. Otra evidencia más de que los medicamentos... Otra evidencia más, así es. Ahora, esto ya sé que a lo mejor no hay evidencia, pero si una persona tiene alguna de estas enfermedades y está así muy bien controlado, ¿podríamos decir que está casi igual que una persona sana en que si agarra COVID se pueda defender? En hipertensión sí se ha visto que solamente con ser hipertenso sí aumenta el riesgo de un COVID más grave. Pero si estás descontrolado es peor, Si estás descontrolado, peor, indudablemente. Okay. Tienes mayor probabilidad de ir a cuidados intensivos y lo peor, que el COVID por sí mismo, ahora hay evidencia, sí. Artículos nuevos ahora, que afecta el sistema cardiovascular, afecta el corazón, causa inflamación del miocardio, inflamación del corazón. Entonces, si ya de por sí tienes un corazón débil con insuficiencia cardíaca y luego llega el COVID a infectar el corazón, imagínate si los medicamentos los suspendes. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso. Hay reportes que del día 27 de julio, en el cual pacientes ya recuperados de COVID, con PCR, de COVID negativo, les hacía una resonancia ya recuperados y
66% todavía tenían inflamación en el miocardio. ¿Sí? Entonces es algo que no se sabía, es una enfermedad que apenas estamos conociendo y que probablemente ya después de esta pandemia veamos pacientes con falla cardíaca post-COVID, ¿sí? Porque quedaron con inflamación del corazón. ¿Sí? Entonces eso son cosas que apenas estamos viendo, pero es algo preocupante, la verdad. Es un enemigo temible este coronavirus, de veras. Realmente sí. Salió bien bravo. Así es. Entonces, doctores, básicamente ahorita lo que estamos hablando es de que estés enfermo de algunas de las enfermedades que hablamos el día de hoy o no lo estés, alimentación, ejercicio, checarnos, ya si eres un chavito mayor de 35 años, obligadamente cada año hacerte un chequeo donde veas tus triglicéridos, veas tu colesterol, veas todos tus niveles lo mejor posibles y tener los mejores hábitos alimenticios y de vida también posibles, estés enfermo o no, y más en este caso de pandemia, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Ok, vemos esta gráfica. ¿Algún comentario, Raimundo? 2/3 partes de la gente que tiene coronavirus y va a dar a terapia intensiva son obesos. Sí, la obesidad de forma independiente sí es un factor de riesgo para que el COVID se comporte de una manera más agresiva, se vaya más a terapia intensiva e incrementa la mortalidad. Si tomamos en cuenta nada más que fuese obeso, ¿verdad? Entonces, no se sabe muy bien todavía el mecanismo de por qué los pacientes exclusivamente obesos tienen mayor riesgo de mortalidad o de complicaciones por COVID. Sin embargo, como lo hablamos con la segunda o tercera diapositiva, casi siempre el paciente obeso viene formando parte del síndrome metabólico. Entonces, pues bueno, si le agregamos todas las demás comorbilidades, pues el riesgo de que se complique es mayor. Pero tomando en cuenta pura obesidad, sí tiende también a complicarse y a durar más tiempo, a hacer cargas virales más altas y pues obviamente con mayor mortalidad. Ok. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la gente que tiene diabetes, esta es la mortalidad, comparado con alguien que no tiene diabetes, está, pues aquí dice que 7 veces más, presión alta 6 veces más, o sea, sí es. Estas son estadísticas que salieron de aquí de México en cuanto a los números, ¿verdad? Pero ahí están de las que hablamos, ¿verdad? Enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar, que el doctor Abelardo nos platicó un poco de eso, presión alta y cáncer. O sea, vean los porcentajes, ¿verdad? Contra alguien que, pues, que está sano, ¿verdad? Y los números van para arriba. Esta es la estadística de hoy. El día de hoy, bueno, desde ayer amanecimos ya como el tercer lugar en mortalidad a nivel mundial por COVID y el sexto lugar en cuanto a número de casos a nivel mundial. Entonces, pues muchos son los factores que no podemos culpar a nadie. Yo creo que nos tenemos que culpar todos de esto, pero a pesar de la población y todo, pues tenemos números bastante negativos en México. Estos son del día de ayer, de aquí en Nuevo León. Como vean, sí, pues la mayor parte de los pacientes que desgraciadamente murieron, ¿verdad? Por la infección, pues tenían aquí esta obesidad, enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, pero vean cómo también hay varios que ninguna enfermedad, ¿verdad? Ninguna enfermedad. Y gente no necesariamente de mucha edad, viene 47 años, 52 años, que ese es algo que no hablamos hoy, ¿verdad? Lo que es la edad por sí solo sigue siendo un factor muy importante, porque pues, como decía ahorita el doctor Raimundo, ¿verdad? Alguien que tiene diabetes, tiene 60 años, probablemente tenga 20 años de tenerla. Entonces, ese paciente pues tiene más probabilidad de defenderse menos contra el COVID que si la acaban de diagnosticar a los 40 años. Y la otra cosa, mucha gente dice, no, hombre, la mayor parte no le pasa nada, y a de la gente que le da síntomas, esta estadística del día de ayer aquí en Nuevo León, casi el 20% se tiene que hospitalizar. O sea, teníamos números nacionales de que era de menos del 10%, que era nomás como, pero el número va para arriba, y ayer alcanzamos el mayor número de camas en Nuevo León, de pacientes hospitalizados. O sea, estamos muy, muy lejos de ir para abajo en números de casos nuevos. Yo el viernes tuve que ir a una actividad esencial, salir y vi las calles llenas. O sea, sigo mandando el mensaje y no me canso de decirlo. O sea,
pueden quedarse en su casa, quédense en su casa. Estamos en pleno apogeo de la pandemia ahorita, y yo sigo viendo mucha gente que anda en la calle sin razón, ¿verdad? Memo, ¿algún otro comentario? Doctor Félix, ¿nos sirve una aspirina diaria o una aspirina cada 2 días para, a esta edad, evitar un poquito o ayudar más bien al corazón? No, fíjate que son estudios nuevos, evidencia nueva, en la cual indica que la aspirina preventiva, como prevención primaria a una persona que nunca ha tenido ningún evento cardiovascular, o sea, nunca ha tenido infarto en el corazón, un infarto cerebral o algún problema vascular, la aspirina preventiva no sirve, ¿sí? Y en mujeres menos. Eso era una evidencia que ya teníamos de varios años, pero ahora también en hombres ya no les recomendamos la aspirina. Ahora, eso es totalmente diferente de una persona que ya tuvo un infarto en el corazón, ya tuvo un infarto cerebral, ya se le pusieron stents en las coronarias o en las carótidas, ya tenemos evidencia de enfermedad, ella tuvo un evento, ahí sí la aspirina se tiene que dar a fuerza. ¿Sí? Ok, es bueno saber eso. Muy buen Aprovecho para seguir mandando saludos, gracias a toda la gente que se conectó. Tenemos más seguidores ahorita, hay gente más conectada que hace rato, yo creo que saludos a Rodolfo Galindo, Hernán Reyes, saludos Hernán, ahí está con nosotros. Saludos a Chuy Garza, Adrián Peña, bueno Adrián, aquí anda con nosotros, Laura Barrera, Nadis Calderón, Carmela González, Yolanda Farías, Arturo Cantú, saludos a todos. Al rato pueden ustedes revisar los mensajes, no hay más que porras, qué buena alineación tuvimos el día de hoy con el equipazo que están haciendo acá, el buen Ray y el buen Félix. Gracias por conectarse. Gracias. Memo, ¿algún otro comentario? Pues nada, caray, muchas gracias por toda la información que nos dieron, demasiado valiosa, demasiado grande el consejo y sencillo, ¿no? Ayudar a nuestros hábitos alimenticios, ayudar con un poquito de ejercicio y si estás enfermo de algo de lo que hablamos hoy, con más razón porque esto ayuda a que si en por cosas del destino, la enfermedad la adquiere, pues esto va a ayudar, ¿verdad? Una buena alimentación, ejercicio, a salir adelante de esta enfermedad. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos los que se conectaron. Pues esperamos que sigamos siendo de utilidad con estos programas para toda la gente que tiene muchas preguntas. Pueden seguir haciendo preguntas en el chat, ahí se queda en Facebook y pues recomiéndenlo a la gente. Yo creo que todos tenemos un amigo o un conocido con diabetes, con hipertensión o con problemas del corazón y pues yo creo que este programa... O digámoslo con sus palabras, o gordito y que no le gusta hacer ejercicio y que le gusta entrarle bien. Ayudémosle dándole estos consejos porque estoy seguro de que puede ayudar bastante a tener un cambio de vida. Ahorita que es tiempo. Muy bien, pues personalmente muchas gracias Raimundo, muchas gracias Félix por haber aceptado la invitación. Esperemos, esto de la pandemia va a seguir y yo creo que vamos a seguir teniendo estos programas y pues bueno, el programa está abierto, ¿verdad? Cuando haya el tema, si quieren, aquí estamos para seguir hablando de esto en una parte 2 que yo creo que ya vamos a empezar a darles vuelta a las partes 2 a la raza que se conectó. Ya no alcanzamos a mandar saludos, pero gracias por las porras. Cuídense mucho. Ray, Félix, Memo, gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a ustedes, Doc. Bye.